La consejería cristiana es un ministerio esencial dentro de la vida de la Iglesia, porque responde a una necesidad profundamente humana, la de ser escuchados, comprendidos y guiados en medio de la fragilidad, el dolor y la toma de decisiones. A diferencia de otros enfoques que se concentran únicamente en lo psicológico o en lo conductual, la consejería cristiana parte de una base distinta y trascendente. Jesucristo, como modelo de consejero admirable, la Biblia como autoridad suprema y el Espíritu Santo como guía indispensable en todo proceso de acompañamiento. Cuando hablamos de consejería, no nos referimos solamente a solucionar problemas de manera inmediata, sino a un proceso integral que busca la sanidad emocional, la restauración espiritual y la reconciliación en las relaciones. El objetivo último no es solamente que la persona se sienta mejor, sino que experimente una transformación genuina hacia la imagen de Cristo. Por eso, cada sesión de consejería se convierte en un espacio sagrado donde el aconsejado encuentra esperanza, apoyo y dirección para vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora bien, es importante reconocer qué distingue a la consejería cristiana de la terapia clínica. Mientras la psicoterapia fundamenta su práctica en teorías científicas y metodologías comprobadas, la consejería cristiana integra estas herramientas, pero coloca la fe como el eje central de todo. El consejero pastoral no actúa únicamente como un técnico del comportamiento humano, sino como un hermano en la fe que ora, escucha y ofrece guía espiritual, consciente de que el verdadero cambio solo es posible por la acción del Espíritu Santo. Este ministerio requiere preparación y carácter. El consejero debe cultivar el fruto del Espíritu: amor, paciencia, templanza, así como habilidades comunicativas como la escucha activa, la empatía y la capacidad de confrontar con gracia. Su vocación no nace de un simple interés personal, sino de un llamado divino confirmado por la comunidad de fe. Además, debe estar dispuesto a seguir formándose, reconociendo sus límites y colaborando con profesionales cuando las necesidades exceden su competencia. Por estas razones, estudiar los fundamentos de la consejería cristiana es indispensable para todo líder, ministro o creyente que desee servir a otros con madurez y responsabilidad. No se trata solo de adquirir técnicas, sino de comprender la naturaleza de Dios como consolador, restaurador y guía, y de reflejar ese carácter en el acompañamiento cotidiano. Al hacerlo, la Iglesia se convierte en una verdadera comunidad de cuidado, sanidad y esperanza, capaz de responder a las crisis humanas con compasión y verdad. Hola, ¿listos para una exploración a fondo de un tema bien interesante hoy? Vamos a sumergirnos en los fundamentos de la consejería cristiana. Nos basamos en unos documentos que la pintan como un ministerio, ¿no? De acompañamiento, de sanidad, de restauración espiritual. La idea es entender bien qué la hace diferente, qué la hace única según estos textos. Veremos sus bases bíblicas, su ética y, bueno, cómo se compara o se distingue de la psicología más tradicional. Queremos captar su esencia, cómo funciona, y de entrada algo que llama la atención es justo la definición que dan. No es solo, digamos, ayuda entre personas. Está como muy metida en principios bíblicos y la acción del Espíritu Santo. Y el objetivo, fíjate, no es solo tapar agujeros o arreglar problemas. Es más bien una transformación completa de la persona, que se parezca más a Cristo. Me parece interesante cómo lo ponen, como una extensión del cuidado de Dios mismo. Entonces, a ver, si tuviéramos que resumir, ¿cuáles serían esos elementos Porque la clave palabra de que, Dios dice según estas que fuentes, debemos de llevar las definen cargas los esto, unos por los la otros? consejería cristiana? Exacto. Los documentos la presentan así, como un ministerio con identidad propia. Y lo fascinante, creo yo, es ese énfasis desde el inicio en una visión completa, ¿no? Holística. O sea, considerando espíritu, alma, cuerpo. Y esa confianza clara en la fe. La Biblia como la guía máxima, la obra del Espíritu Santo como el motor del cambio. Eso, de por sí, ya marca una diferencia enorme con otros enfoques de ayuda. Y bueno, ya luego exploraremos sus propósitos específicos, que van mucho más allá de solo resolver un problema. Hablemos de esos propósitos entonces. Mencionan varios. Por ejemplo, la restauración, la sanidad. ¿Cómo se entiende eso aquí? ¿Qué significa realmente? Bueno, se enfoca en ayudar a la gente a superar heridas, ¿no? Heridas profundas. Pueden ser emocionales, espirituales, en sus relaciones también.
La idea central es que el consuelo y la esperanza se encuentran directamente en Cristo. No es solo sentirse mejor por fuera, digamos. Es una sanación que va a la raíz del dolor, pero desde la fe. Entiendo. Y también se habla mucho de reconciliación. Suena a que es como una columna vertebral de todo esto. Totalmente. Es central en la visión cristiana del mundo que está detrás de este acompañamiento. Se busca facilitar que se restauren relaciones rotas. Primero la relación con Dios, claro, pero también con los demás, e incluso con uno mismo, ¿no? Esa reconciliación interna. Luego mencionan guianza, sustentación, crecimiento espiritual. Me suena que se parecen un poco a lo que llamaríamos discipulado, ¿no? Exacto, sí, hay una conexión fuertísima. La guianza sería como ofrecer dirección, pero basada en la sabiduría bíblica, para tomar decisiones importantes. La sustentación es ese apoyo, ese estar ahí, firme en momentos difíciles, de crisis, de sufrimiento. Y el crecimiento espiritual, bueno, eso es claro. Busca que la persona profundice su relación con Dios y viva más acorde a sus enseñanzas. Definitivamente se mezcla mucho con el discipulado. Y hay un término que me llama la atención, confrontación amorosa. Suena delicado como mínimo. Y lo es, sí. Se refiere a que a veces es necesario, con mucho amor y cuidado, señalar conductas o pensamientos que la fuente considera pecaminosos o dañinos. Pero el objetivo es ayudar a la persona a cambiar, a crecer. El énfasis está en que tiene que ser en amor y buscando restaurar, no juzgar. Requiere, muchísima sensibilidad y sabiduría de quien aconseja. No es algo para tomar a la ligera. Estas características que mencionabas antes, centrada en Cristo, basada en la Biblia, dependiente del Espíritu Santo, le dan un perfil muy, muy claro. ¿Cómo se ve eso en la práctica, en el día a día? Pues mira, significa que Cristo no es solo un ejemplo a seguir. Es la fuente activa de sabiduría y de poder para sanar. La Biblia no es un libro de autoayuda más, ¿entiendes? Es la referencia principal para entender quiénes somos, nuestras luchas, todo. Y la dependencia del Espíritu Santo, pues se traduce en orar constantemente, en confiar que la transformación de verdad viene de Él, más allá de las técnicas que se usen. Los documentos también dicen que está orientada a la Iglesia y que es integral. ¿Qué quieren decir con eso? Sí, la idea es que, idealmente, este acompañamiento suceda dentro de la comunidad de fe. La Iglesia puede dar un apoyo extra, ¿no? Un contexto. Y lo de integral u holístico es clave. Mira a la persona completa. Espíritu, mente, cuerpo, relaciones. Busca un bienestar en todas las áreas. No solo aliviar un síntoma aquí o allá. Y siempre, siempre con un enfoque de esperanza, basado en la creencia en el poder redentor de Dios. Hay un punto al que los textos le dedican bastante atención, y es la diferencia con la terapia clínica, la psicoterapia. Aquí suele haber, bastante confusión, ¿no? ¿Cuáles son esas distinciones clave que marcan? Sí, es una distinción crucial que remarcan mucho. Lo primero, diría yo, es el fundamento y la autoridad. La consejería que describen estos textos se basa en la Biblia y la teología cristiana. La autoridad final es Dios y las metas incluyen parecerse más a Cristo. La terapia clínica, en cambio, se apoya en teorías psicológicas, en métodos científicos. Sus objetivos están más centrados en aliviar síntomas, mejorar el funcionamiento, pero según criterios, digamos, seculares. Entiendo. La base es distinta, claro. ¿Y cómo ven el problema en sí? La raíz del problema. Ahí está otra diferencia clave, el enfoque del problema. La consejería pastoral pone un énfasis muy fuerte en la dimensión espiritual. O sea, la relación con Dios, el pecado, aunque no niegan otros factores, psicológicos, sociales, pero la terapia clínica se enfoca más en lo psicológico, lo emocional, lo conductual, a veces hasta lo neurobiológico. Supongo que eso lleva a metas muy bisalentes también, lógicamente. Lógico, sí. Las metas en la consejería pastoral son, en última instancia, espirituales. Crecer en santidad, reconciliarse con Dios, desarrollar un carácter cristiano. La solución final se ve en Cristo. En terapia, las metas suelen ser más como reducir el malestar psicológico, cambiar patrones de conducta que no funcionan, mejorar la calidad de vida. Desde una perspectiva más terrenal, por decirlo de alguna manera. ¿Y el rol de la persona que ayuda? ¿El consejero o el terapeuta? También cambia. El consejero pastoral actúa más como un guía espiritual, ¿sabes? Comparte sabiduría bíblica, ora con la persona, la conecta con la iglesia, la comunidad.
El terapeuta clínico usa técnicas psicoterapéuticas específicas, basadas en su formación dentro de una relación profesional muy definida por códigos éticos seculares. Incluso el contexto suele ser distinto, un entorno de iglesia o ministerio versus una consulta clínica privada o pública. Pero estos textos ¿no las presentan como si fueran enemigas, o sí? Como que una excluye a la otra. Para nada, para nada. De hecho, resaltan la importancia de la colaboración. Reconocen que ambas pueden ser necesarias, que se pueden complementar. Un consejero pastoral prudente, según indican estos documentos, sabrá cuándo es necesario derivar, mandar a la persona a un profesional de la salud mental si el problema, si supera su campo de acción, como en trastornos psiquiátricos serios, por ejemplo. Esto nos lleva justo a la figura de consejero. Los documentos hablan de una vocación. No parece ser algo que simplemente se aprende en un curso y ya. Exacto. Lo presentan como un llamado de Dios. Hablan de un llamado interno. Una convicción profunda, ¿sabes? Persistente, que viene del Espíritu Santo. Una carga genuina por la gente que sufre. Pero no basta solo con querer ayudar, ¿verdad? Se necesitan ciertas cualidades, imagino. Definitivamente. Un carácter cristiano maduro es fundamental. Hablan del fruto del Espíritu: amor, paciencia, bondad, integridad, humildad. También mencionan dones espirituales específicos, como la exhortación, la sabiduría, el discernimiento. Cosas que Dios da. ¿Y la preparación? ¿El llamado divino es suficiente o se necesita más? Aquí es donde se equilibra la cosa. Se necesita un conocimiento sólido de la Biblia y saber cómo aplicarla a la vida real. Se necesita empatía, pero de verdad, buenas habilidades de escucha y comunicación, y muy importante, capacitación y formación. O sea, estudio formal, entrenamiento práctico, supervisión. El llamado puede ser divino, sí, pero la preparación es responsabilidad nuestra. Idealmente este ministerio también es reconocido y apoyado por la Iglesia. No es algo que uno hace solo por su cuenta. Profundicemos un poquito en esas bases bíblicas que mencionan. Se refieren a Dios como consolador y restaurador. ¿Cómo se explica eso? Sí, se ancla mucho en cómo se revela Dios en la Escritura. Citan, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 1, donde se le llama Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y dice que Él nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Este consuelo no es pasivo, Es un fortalecimiento activo, es dar ánimo. ¿Y como restaurador, qué ejemplos dan? La Biblia está llena de historias de restauración. El Salmo 23 dice, confortará mi alma, o sea, la restaura. Isaías 61 habla de vendar a los quebrantados de corazón. Y la obra de Cristo se ve como el acto supremo de restauración de nuestra relación con Dios y de nosotros mismos. Para el consejero, esto significa confiar en que Dios es quien realmente restaura. Uno es solo un instrumento. Y mantener la esperanza siempre puesta en su poder. El ejemplo de Jesús y de la iglesia primitiva también son modelos clave, según estos textos, ¿no? Totalmente. A Jesús se le llama consejero admirable en Isaías, y su ministerio es un referente constante. Esos encuentros personales profundos que tenía, ¿te acuerdas? Como con la mujer samaritana, su compasión genuina, su forma de confrontar pero con amor, cómo usaba preguntas para hacer pensar a la gente, y siempre enfocándose en el corazón, no solo en lo que se ve por fuera. Y en las cartas del Nuevo Testamento vemos a la iglesia primitiva practicando el cuidado mutuo. Gálatas 6 dice que se ayuden a llevar las cargas, Hebreos habla de exhortarse a unos a otros. Es un modelo muy relacional, basado en la verdad y en la gracia. Otro concepto importante que aparece es el discernimiento espiritual. ¿Qué implica eso exactamente en este contexto de consejería? Es vital, sí. Se describe como una habilidad que Dios da, iluminada por el Espíritu Santo y basada en la palabra. Es para poder distinguir la verdad del error, para entender cuál es la voluntad de Dios frente a otras influencias, para ver la raíz real de un problema o cómo está espiritualmente una persona. No es simplemente intuición humana, es algo más profundo. ¿Y cómo se supone que se aplica o se cultiva esa habilidad? No suena fácil. No es fácil. Los documentos sugieren cultivarlo pasando tiempo con la Biblia, leyéndola, meditándola constantemente. Orando mucho, pidiendo sabiduría, como dice Santiago, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Buscando ser sensible a la guía del Espíritu Santo.
siendo humildes, reconociendo que no lo sabemos todo, y buscando consejo también dentro de la comunidad de fe con otros creyentes maduros. Pasando a herramientas un poco más prácticas, se habla de psicología pastoral. Mencionan habilidades como la escucha activa y la empatía. Estas sí sonan más conocidas, ¿verdad? Son fundamentales en cualquier relación de ayuda, y aquí se integran perfectamente. La escucha activa es ese compromiso total de entender al otro. No solo oír las palabras, sino prestar atención a todo. Al lenguaje corporal, reflejar los sentimientos que uno percibe, hacer preguntas para aclarar, que la persona se sienta realmente escuchada, comprendida. Y la empatía, bueno, es intentar comprender y sentir con la otra persona, no solo sentir lástima por ella. Eso crea una conexión muy fuerte. También mencionan algo llamado lenguaje no violento. Es como una técnica específica. ¿Es un modelo de comunicación? ¿Sí? Lo desarrolló un psicólogo, Marshall Rosenberg, y se sugiere como útil en este contexto. Ayuda a expresar las cosas de forma clara y respetuosa. Se enfoca en 4 pasos: describir observaciones objetivas, sin juicios, expresar los sentimientos que eso genera, identificar las necesidades que hay detrás de esos sentimientos y hacer peticiones concretas. La idea es comunicarse sin atacar, sin generar defensividad, y al mismo tiempo modelar una forma sana de interactuar. El manejo de las emociones es otro punto que tocan. ¿Cómo lo enfoca la fuente desde su perspectiva cristiana? Bueno, primero, reconoce las emociones como parte del diseño de Dios. El propio Jesús las experimentó, ¿no? Enojo, tristeza, alegría. No las ven como inherentemente buenas o malas en sí mismas. Lo que importa es cómo las manejamos, cómo las expresamos. La meta no es reprimirlas ni negarlas. Es entenderlas y gestionarlas de una manera que honre a Dios y sea saludable para nosotros y para los demás. Se ayuda validando los sentimientos del aconsejado, explorando de dónde vienen y buscando formas constructivas de expresarlas, siempre conectándolas con la esperanza y la fortaleza que se encuentran en la fe. Los textos también tocan brevemente la intervención en crisis. ¿Qué principios destacan para esos momentos tan difíciles? Una crisis es cuando la situación, desborda la capacidad normal de una persona para afrontarla. En esos momentos los objetivos inmediatos son garantizar la seguridad, calmar la ansiedad, dar apoyo emocional, ayudar a recuperar un funcionamiento básico y conectar con recursos. Mencionan principios clave como estar presente de forma calmada, escuchar muchísimo, validar y normalizar algunas reacciones intensas, enfocarse en pasos pequeños y concretos para el ahora. También movilizar apoyo, familia, iglesia, profesionales si hace falta. Y crucialmente, anclar la esperanza en Dios. La oración ahí juega un papel vital, de sostén. Mencionan de pasada contextos específicos como duelo, divorcio, adicciones. Imagino que la idea es adaptar los principios generales a cada situación. Exacto. No profundizan en cada uno, pero indican que el enfoque general se adapta. Por ejemplo, en el duelo, se valida el dolor, se acompaña en el proceso y se ofrece consuelo bíblico sobre la esperanza futura. En adicciones, se enfatiza reconocer el problema como algo que va más allá de la fuerza de voluntad, buscar ayuda especializada si es necesario y encontrar apoyo espiritual constante poniendo el foco en la libertad que ofrece la fe en Cristo. En situaciones de violencia, la prioridad absoluta, indiscutible, es la seguridad de la víctima. Punto. Y en depresión, se anima a buscar ayuda integral, médica, psicológica y espiritual. No se ve como excluyente. Un aspecto realmente importante que abordan es el de los límites del consejero y cuándo hay que decir hasta aquí llego yo y derivar a otros profesionales. Fundamental, sí, para una práctica ética y responsable. El consejero debe ser muy consciente de los límites de su competencia. No intentar tratar problemas para los que no tiene la formación específica, por ejemplo, trastornos psiquiátricos severos, psicosis. También reconocer límites de tiempo y energía. Uno no puede estar disponible 24/7 para todo el mundo. Y de su responsabilidad. El consejero guía, apoya, pero no puede ni debe cargar con las decisiones finales del aconsejador. ¿Y cómo saber cuándo y cómo derivar? ¿Qué pautas dan? Bueno, se deriva cuando el problema claramente excede la competencia del consejero. Cuando se necesita intervención médica o psiquiátrica urgente. Si hay riesgo de daño para la persona o para terceros. O, a veces, simplemente si no hay progreso después de un tiempo razonable.
La derivación, según los textos, debe hacerse con mucha sensibilidad, explicando que es un acto de cuidado, no de rechazo, ofreciendo opciones si es posible, y siempre manejando la confidencialidad adecuadamente, o sea, obteniendo permiso para compartir la información necesaria con el otro profesional. Se valora mucho la colaboración interdisciplinaria. También se menciona el acompañamiento a grupos específicos como líderes, jóvenes, familias. ¿Hay algún matiz particular para ellos? Sí, se reconoce que cada grupo tiene necesidades distintas. Los líderes, pastores, ancianos, etc., pueden necesitar un espacio muy seguro y confidencial para hablar de su propio estrés, sus luchas, sus tentaciones, cosas que quizás no pueden compartir fácilmente con otros. Con los jóvenes se requiere mucha creatividad, un lenguaje adecuado para abordar temas como identidad, fe, sexualidad, presión de grupo, y con las familias el enfoque a menudo está en las dinámicas de relación, la comunicación entre los miembros, la crianza de los hijos, todo desde una perspectiva de fe. ¿Cómo aplicar los principios bíblicos al hogar? Y claro, la ética cristiana es un pilar fundamental en todo esto. ¿Qué puntos resaltan más las fuentes al respecto? Ponen muchísimo énfasis en la confidencialidad. Es esencial para que se genere confianza. Sin confianza, no hay consejería posible. Pero también aclaran sus límites. Principalmente cuando hay riesgo inminente de daño a sí mismo o a otros, o cuando hay requerimientos legales, como abuso infantil, por ejemplo. Y subrayan que estos límites deben explicarse claramente desde el principio de la relación. La integridad personal del consejero también es clave. La coherencia entre lo que dice y cómo vive se considera no negociable. Hablan también de mantener límites claros en la relación entre el consejero y el aconsejado. ¿A qué se refieren? Correcto. Es crucial mantener límites profesionales y personales adecuados. Esto incluye evitar lo que llaman relaciones duales, es decir, relaciones que puedan comprometer la objetividad o llevar a situaciones de explotación. Por ejemplo, generalmente no es recomendable aconsejar formalmente a amigos muy cercanos o familiares si eso genera un conflicto de intereses. Y por supuesto, evitar cualquier tipo de relación romántica o de negocios con la persona aconsejada. También se menciona la prudencia con el contacto físico y establecer expectativas claras sobre la disponibilidad del consejero, horarios, etc. Finalmente, se tocan temas como la sensibilidad cultural y las prácticas restaurativas. Brevemente, ¿qué dicen? Sí, reconocen la necesidad de sensibilidad intercultural e intergeneracional. Entender que la gente de diferentes culturas o edades puede expresar el dolor o comunicarse de maneras distintas. Hay que adaptar el enfoque sin comprometer los principios bíblicos centrales. Y sobre las prácticas restaurativas, se enfocan en reparar el daño causado por conflictos o por el pecado, buscando la reconciliación entre las partes involucradas. La sanidad interior la describen como un proceso quizás más profundo, guiado por el Espíritu Santo, para sanar heridas emocionales del pasado, traumas, abusos. Se usan herramientas como la oración, el arrepentimiento, el perdón, tanto darlo como recibirlo, y aferrarse a la verdad bíblica sobre su identidad en Cristo. Advierten, eso sí, que estas prácticas requieren mucho discernimiento y madurez para evitar enfoques que puedan ser poco saludables o hasta dañinos. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno, desde la definición básica hasta las complejidades éticas de la consejería cristiana, todo según la perspectiva de estas fuentes que analizamos. Queda claro que la presentan como un ministerio muy particular, ¿no? Que busca como tejer juntas la verdad bíblica, la dependencia de Dios y herramientas de relación humana para buscar una restauración integral. Es interesante esa mezcla que mencionan, entre un llamado que viene de Dios y una necesaria preparación muy humana, muy terrenal. Así es. Y un punto que resuena fuerte, creo, es cómo este enfoque, tal como lo describen los documentos, interpreta los problemas humanos a través de un lente distintivamente espiritual. No es que niegue los factores psicológicos o sociales, para nada, pero considera fundamental la relación de la persona con Dios, la realidad del pecado, la obra redentora de Cristo. Todo eso está en el centro. El objetivo final va más allá de solo aliviar síntomas o sentirse mejor. Aspira a una transformación profunda, a un carácter más alineado con la fe cristiana, más parecido al de Cristo. Y para dejar algo picando, una reflexión que surge de todo esto que hablamos, dada esa distinción que hacen las fuentes entre la consejería pastoral y la terapia clínica con sus bases y metas diferentes, ¿cómo podría alguien discernir qué enfoque o quizás qué combinación de ambos
sería lo más adecuado para una situación concreta, ya sea para uno mismo o para alguien cercano? Es una pregunta para seguir pensando, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Será hasta la próxima. Al llegar al final de este recorrido sobre los fundamentos de la consejería cristiana, podemos afirmar que este ministerio no es un accesorio dentro de la vida de la Iglesia, sino una expresión central del cuidado pastoral de Dios hacia su pueblo. Consejería no significa simplemente escuchar problemas o dar respuestas rápidas, sino acompañar a las personas en sus crisis, en su dolor y en sus decisiones, con una perspectiva que integra lo emocional, lo relacional y, sobre todo, lo espiritual. La gran diferencia radica en que la consejería cristiana reconoce que el ser humano no se comprende plenamente sin su relación con Dios. Por lo tanto, cada proceso busca restaurar esa comunión rota, sanar heridas internas y conducir al aconsejado hacia una vida en obediencia y esperanza. A través de la palabra y de la guía del Espíritu Santo, el consejero se convierte en un instrumento para que la persona descubra que sus luchas no son el punto final de su historia, sino una oportunidad para experimentar la gracia transformadora de Cristo. Este ministerio requiere ser ejercido con profunda responsabilidad ética y espiritual. La confidencialidad, la integridad, el respeto por los límites y la sensibilidad cultural no son simples formalidades, sino pilares que sostienen la confianza necesaria para que la consejería sea efectiva. Además, es fundamental que el consejero mantenga una disposición constante de aprendizaje y formación, porque servir a las personas en momentos de crisis demanda no solo buena voluntad, sino preparación y madurez. De igual manera, es importante reconocer que la consejería cristiana no compite con la ayuda profesional, sino que puede complementarse con ella. Saber derivar un caso a un psicólogo, a un médico o a un especialista no es una señal de debilidad, sino de sabiduría pastoral. El objetivo siempre será el mismo: procurar el bienestar integral del aconsejado, confiando en que Dios es quien finalmente obra la sanidad y la restauración. En conclusión, la consejería cristiana es un ministerio de esperanza. Representa la voz de Cristo que dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Al practicarla con fidelidad, la Iglesia cumple su llamado de ser una comunidad de consuelo, verdad y restauración. Por eso, formarse en este campo no solo es un deber académico, sino una respuesta al llamado divino de reflejar el corazón de Dios en el cuidado del prójimo.